Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí como el secretario. ¡Por la restauración moral! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Jala! Gaitán y su historia a través de los años. Hemos recorrido cada uno de los eventos, noticias, homenajes y relatos sobre la muerte de Gaitán, así que comencemos con este trágico relato. Gaitán regresó a su natal Colombia en 1928 y fue elegido representante a la Cámara en marzo de ese mismo año. Para junio lideró las protestas contra la corrupción administrativa y en diciembre visitó la zona bananera, donde investigó los sucesos de la masacre de los trabajadores de la empresa norteamericana United Fruit Company. A raíz de sus graves denuncias hacia la mencionada empresa, se abrió un debate contra el gobierno de Abadía Méndez, logrando que decenas de trabajadores y familias de los asesinados obtuvieran indemnizaciones. Este fue el punto de inflexión para el ya líder popular, quien en 1931, con los liberales en el poder, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Dirección Nacional Liberal. En 1932 asumió además el rectorado de la Universidad Libre. La lentitud de los cambios sociales del presidente Enrique Olaya Herrera, 1930-1934, hizo que un grupo de connotados políticos liberales le reiteraran su apoyo en octubre de 1933. Fue proclamada la candidatura del doctor Jorge Eliezer Gaitán, un acto histórico que no podrá olvidarse. Porque esta candidatura no ha sido impuesta con sofismas, ni representa intereses o ambiciones personales, sino que constituye el más íntimo anhelo de un pueblo que se ha fatigado de su propia inercia y que ambiciona la grandeza y la prosperidad a que todos los patriotas sinceros de Colombia aspiran. De esta manera nació la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria, UNIR, liderada por Gaitán y Carlos Arango Vélez, desmarcándose del bipartidismo tradicional y teniendo como base fundamental la clase campesina, sobre todo en las zonas cafeteras de Cundinamarca y el norte del Tolima, Caldas y Valle. En una primera etapa, la policía de Cundinamarca reprimió a balazos una marcha de campesinos unirricistas presidida por Gaitán en Fusagasugá el 4 de febrero de 1934, dejando un saldo de varios campesinos asesinados. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán ocurrió el 9 de abril de 1948 cuando se desarrollaba en Bogotá, capital de Colombia, la 9ª Conferencia Panamericana de la que surgió la Organización de Estados Americanos, OEA. ¡Mataron a Gaitán! Para la tarde del 9 de abril, Gaitán tenía una cita para recibir a un grupo de estudiantes internacionales, entre ellos Fidel Castro, que se encontraba en Bogotá al margen de la Conferencia Panamericana en la que participó el general Marshall, impulsor del plan que llevaba su nombre para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Un hombre, Juan Roa Sierra, lo esperó en la entrada del edificio donde se ubicaba su oficina y le propinó 3 disparos con un revólver. Gaitán fue llevado a la clínica central donde murió a las 14 horas. A raíz del asesinato del líder popular se suscitaron enfrentamientos entre partidos liberales y conservadores. Las fuertes manifestaciones y la represión policial produjo un saldo de al menos 3.000 fallecidos o desaparecidos y más de 140 edificaciones destruidas en varias ciudades del país, con mayoría en Bogotá. Tanto la policía como el ejército se dividieron entre quienes buscaban controlar la situación, muchas veces abriendo fuego contra los manifestantes, y quienes se sumaron a la rebelión popular. El Bogotazo daría inicio a los historiadores
llaman como el punto de inflexión que impulsó al nacimiento de la insurgencia guerrillera en Colombia. Luego de una relativa calma de un poco más de 10 años, pasó a ser una guerra del Estado contra los movimientos de izquierda que ha dejado más de 200.000 muertos y 5.3 millones de desplazados en más de medio siglo, según cifras oficiales. La mayoría del pueblo colombiano estaba convencido de que Gaitán era su digno representante en el poder. El líder liberal tenía ideas en pro de los intereses de los más desposeídos, sobre todo los campesinos, y buscaba quitarles los indignantes privilegios de la oligarquía. El 9 de abril de 1948, en el mismo día en que se inició sus sesiones de la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá, se produjo el asesinato del líder populista a manos de un sicario, provocando lo que pasó a la historia como el Bogotazo. Las masas enardecidas, carentes de una dirección política, se lanzaron a las calles de la capital y demás poblaciones en protesta, destrozando edificios públicos y comerciales. La policía se rebeló y distribuyó armas entre la población, aunque los líderes liberales llamaron a través de la radio al pueblo a iniciar la revolución contra el gobierno conservador. No pudieron ejercer ningún tipo de control y la situación devino en un movimiento desordenado que pudo ser controlado a viva fuerza por el ejército. Los siguientes registros radiales corresponden a la toma de las instalaciones de la Radiodifusora Nacional, actualmente Radio Señal Colombia, por parte de los liberales entre el 9 y el 11 de abril de 1948. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y Medellín. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución en Medellín y en Colombia y obviamente en Medellín y Cali. De Barranquilla, Aló, fuerzas de revolución en Barranquilla. Acaba de triunfar la revolución en Barranquilla. En estos momentos fue defendida la Radiodifusora Nacional por la Policía Revolucionaria de un destacamento del ejército que se replegó y se unió a la Revolución de Bogotá. ¡Viva la revolución! Espero que lo pongamos en cadena. Número 2, espero que lo pongamos en cadena. Cambio. Esta es la emisora liberal número 2 del servicio de la revolución, transmitiendo desde un lugar de la república que a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos godas, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. Señores, la noticia sobre la emisora nacional es la siguiente. Un pelotón del ejército nacional, mandado por 3 distinguidos oficiales, venía por órdenes del gobierno a desalojar al pueblo de la emisora nacional. Inmediatamente se entró en conversaciones con la tropa y viendo que todo el ejército nacional está con nosotros, los oficiales del ejército, los 3 oficiales del ejército, le dieron al pelotón órdenes de no disparar contra el pueblo y de plegarse a la revolución. Se unieron a la revolución y salieron los soldados, los propios soldados, gritando viva el Partido Liberal, abajo el gobierno conservador. Fue indescriptible el júbilo que se presenció
en el ejército. El ejército prácticamente no hay un solo hombre del ejército que no esté con nosotros. La importancia que tuvo la radio en esta trágica jornada radica en que fue el medio amplificador de arengas, emotivas intervenciones, órdenes e instrucciones para la movilización de la enardecida población liberal, que poco a poco se fue enterando y en camiones iban llegando a Bogotá para apoyar a sus compañeros. En una emisora de la ciudad llamada La Voz de Bogotá, uno de sus locutores más prominentes, Rómulo Guzmán, con sentimiento de ira y dolor, narró los sucesos que en ese momento tenían a algunos sumidos en el miedo y a otros en la total desobediencia y sed de venganza. Esos sentimientos también fueron replicados por otras emisoras oficiales y clandestinas, las cuales se encargaron de propagar la noticia a todo el país. Con la toma de la radio por parte de los liberales, se declaraba un hecho la caída del presidente Mariano Ospina Pérez. Pero esto no era una realidad y desde estos mismos micrófonos se anunció el apoyo de la policía de Bogotá al levantamiento de la población. Fueron varias las hipótesis que se tejieron en torno al asesinato de Gaitán y su posible autor. Los conservadores, Fidel Castro y la CIA, en representación de los Estados Unidos, eran algunos de los acusados en este hecho. Pero en ese preciso momento, y siendo las 2 de la tarde de ese 9 de abril, el acusado, perseguido y asesinado sería Juan Roa Sierra, quien recibió toda la ira contenida de los liberales y simpatizantes del caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán. En la actualidad, el expediente de la muerte de Gaitán fue destruido y desclasificado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sigue siendo un secreto de Estado tanto en Colombia como en los Estados Unidos.